Bueno, deciros que es un verdadero gozo de estar con vosotros esta mañana. Primero, quizás igual expresar como se ha pedido, pues comentaros un poco cómo va IPSTE. IPSTE es un acróstico de cómo se fundó en el 74, que por cierto en noviembre de este año hacemos 50 años, Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España. Desde el 2011 ahora somos Facultad Internacional de Teología, porque gracias al Señor pues ha provisto una vía para que los estudios de IPSTE puedan ser equivalentes a cualquier estudio universitario. Por supuesto que el Gobierno no nos da nada ni tampoco hace que nuestros estudiantes sean más espirituales, pero al menos es un testimonio, pensamos, al mundo. Es un testimonio delante del mundo académico de que en algunos círculos pues la enseñanza del pueblo evangélico es de la misma calidad, con la misma exigencia que cualquier otra enseñanza superior. Bueno, la última vez que os vi fue creo que por el 30 de septiembre, acabábamos de entrar en el nuevo año, pero ahora ya estamos casi al final de la primera mitad, que termina ahora a final de enero. Deciros que en el primer año tenemos un buen grupo de 8 estudiantes, 4 hombres, 4 mujeres. El año pasado fue un año difícil porque tuvimos realmente, creo que fueron 13 o 14, pero varios de ellos tuvieron dificultades personales, tuvimos varios abandonos. Fue un año bastante convulso. En este caso, este año tenemos estudiantes, gracias a Dios, que en su mayoría tienen un claro llamado a servir al Señor, claro llamado a dedicar sus vidas al Evangelio, y eso se muestra. A los profesores nos pone las pilas, porque son estudiantes que ya se han leído varios libros acerca de los temas. Entonces los profesores tenemos que asegurarnos de que el contenido, el nivel de formación, así como el corazón también, pues que es a ese nivel. Estamos también muy agradecidos al Señor porque hemos terminado el año 2023 y la verdad es que, bueno, el año 2023 tuvimos por primera vez la ayuda de una misión neerlandesa que ahora está colaborando, sosteniendo económicamente el salario del decano académico. Y eso ha supuesto para nosotros un alivio. Deciros que IPSTE es una entidad que tiene 27 profesores, 3 de los cuales están a pleno tiempo, pero el resto hemos de pagar desplazamientos, una pequeña ofrenda y también hay 4 personas administrativas contratadas laboralmente. Deciros que solamente electricidad, agua, teléfono, suministros, al año son unos 44.000 euros, solamente eso. Entonces, pero este año, por la gracia de Dios, hemos terminado el año y nos han sobrado 1.500 y pico euros. De verdad, no sabéis la satisfacción, gozo y sonrisa de la Junta Directiva cuando presenté el resumen anual, porque hemos pasado años con la pandemia y demás de déficits importantes. Entonces, realmente ha sido un año bendecido por el Señor. Por otro lado, he de deciros que lo que nuestro hermano decía antes, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oramos que el Señor envíe obreros a su mies y que en la gracia de Dios, si Él quiere enviarnos a algunos estudiantes para que se formen, hay diferentes formas, diferentes avenidas, pero oramos que el Señor provea obreros, porque no tenemos suficientes graduados para recomendar a iglesias que nos piden que por favor les recomendemos a alguna persona joven, una pareja joven, para servir. Por deciros algún ejemplo, hay unos queridos hermanos en Sevilla
que han servido por unos 30 años en una misma iglesia. Una iglesia sólida, con sana enseñanza, con carga por llevar el Evangelio a otros lugares alrededor. Y me decían, hermano, estamos orando para ver si alguien, un matrimonio, pudiera venir y a lo mejor en un proceso de 2 años traspasar el liderazgo porque nosotros nos jubilamos. Entonces, bueno, yo ya he hablado con 2 estudiantes, no sé qué harán, tristemente me temo que ellos no lo ven, pero así como esta iglesia, hay algunas otras congregaciones. Incluso os he de decir que algunos de nuestros profesores, alguno por ahí, está en la disyuntiva de qué hacer, a qué dedicar su vida, porque en nuestros corazones palpita el servir al pueblo de Dios. Y si hay una iglesia que necesita ayuda, nuestros corazones como profesores no está en encerrarnos en un rincón de una biblioteca. Por supuesto que disfrutamos con documentos originales, con profundizar en cuestiones académicas, pero nuestro corazón late y cuando vemos necesidades, alguno de nuestros profesores tiene que decidir sobre qué hacer, si seguir dedicando tantas horas a la formación o dedicarse al pastorado. Y es tan importante que hermanos se dediquen a la formación, al estudio de la palabra. Dejarme decir solamente, ¿qué distingue, por ejemplo, ir a un seminario o algo así? Yo crecí espiritualmente, yo me convertí a los 14 años y a partir de un poco más de 15, 16, comencé con lo poco que tenía. Mi familia no era creyente, en fin, fue una historia, pero intenté servir entre un grupo de adolescentes porque comenzaba una iglesia en mi pueblo donde yo vivía, Sardañola del Vallés, y bueno, allí servimos. Nuestro pastor era autodidacta, se había formado pues por investigar, por buscar, leer la Escritura, leer libros de sana doctrina, y era un hermano que el Señor utilizó. La iglesia todavía sigue, tiene un local propio, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ofrece IPSTE si el Señor da esa posibilidad? Pues lo que ofrece es un círculo, una preparación completa en diferentes áreas de enseñanza que si no te embarcaras en un proyecto así, nunca estudiarías. ¿Alguien estudiaría, por ejemplo, acerca de sectas? No. Hombre, si tienes un vecino testigo de Jehová o mormón o así, pues entonces igual coges un libro, le estudias algunas cosas y ya está. O a lo mejor estudiarías algo de los padres de la iglesia para preparar un mensaje el domingo por la mañana, más bien no. Entonces, lo que se trata un seminario, lo que intenta es proveer diferentes facetas de una formación integral para que aquel que sirve en la iglesia del Señor pues tenga esa capacidad, esa formación completa. Y luego necesitamos también profesores. Es importante que algunas personas, no todos, cada uno tiene su propio don, pero que algunos creyentes puedan formarse oficialmente. ¿Para qué? Para poder enseñar en una facultad, para poder publicar libros, para poder dar testimonio en círculos a ese nivel, que no son más ni menos que otros, son un nivel más. Recuerdo que hace un año o así estuve en una conferencia telemáticamente que era sobre tratar de hacer un mapa de la disidencia religiosa del siglo XVI. ¿Dirías que son creyentes? Pues no. Habían rusos, italianos, londinenses, franceses, etcétera, etcétera. Y hasta donde yo sé, yo diría que era el único creyente. Y estar en ese foro, decir que en ese foro habían, por la gracia de Dios, personas que buscaban la enseñanza pura de la Escritura, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Pues
era necesario decirlo y dar testimonio también en ese círculo y también poder enseñar en una facultad como IPSTE, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, por una parte estamos muy contentos, muy agradecidos al Señor. El viernes pasado, hace 2 viernes, vino el ayuntamiento a visitarnos porque estamos en un proceso de traer a una legalidad absoluta lo que en un principio no se pudo, porque en un principio IPSTE 1974, viviendo Franco, la dictadura, no era posible registrarse como un seminario, ni delante del gobierno ni delante del municipio. Y ahora estamos en un proyecto importante de acomodarnos a una normativa de urbanismo de Castelldefels y nos exigieron un presupuesto increíble de 380.000 euros. ¿Podéis imaginaros eso? Yo pensaba, Señor, pues ya hemos hecho más del 50%, gracias a Dios. Y vinieron el ayuntamiento y hay buena disposición. Todavía hay cosas, la burocracia es lenta, pero estamos muy contentos, muy agradecidos al Señor, dependiendo de su mano y de su gracia, pero al mismo tiempo orando profundamente que Dios quiera llamar a hombres y mujeres a su servicio y que se formen para el Señor. Bueno, pero ese no era el mensaje, ese puede ser algo que también está en el corazón, pero vamos a tener una oración y luego vamos a reflexionar sobre un pasaje de la Escritura. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu obra. Gracias, como tú has prometido, Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. El consejo y las maquinaciones del mal no conseguirán abarcar el progreso, la vida que tú has dado a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, y pedimos que ahora tú nos refresques con tu palabra, nos ayudes a alinear nuestros corazones, nuestras vidas a tu plan para poder disfrutar de tu gracia. Poder, Señor, vivir este año 2024 y contemplar de qué múltiples maneras y en qué múltiples formas tú vas a mostrar tu gracia y tu bondad. Pedimos tu bendición ahora en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, a deciros verdad, cuando he venido esta mañana he pensado, digo, Manuel, te has equivocado de mensaje. Porque tenía en el corazón un pasaje de la Escritura que trata sobre las relaciones entre nosotros como hijos de Dios. Y he entrado por ahí y no habéis hecho otra cosa que abrazarme, expresarme vuestro calor, aún entre vosotros. Casi no podía entrar porque estáis disfrutando de vuestra amistad en el Señor. Digo, uy, 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 Manuel, te estás equivocando. Hasta el momento que me acordé de un versículo que dice la Escritura, Efesios capítulo 4, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Y la verdad es que es así como funciona. Cuando tú aceptas al Señor, tú como yo hemos caminado en la vida de espaldas a Dios, ajenos a Dios, ignorantes de todo lo que Dios había hecho por nosotros. Y un buen día empiezas a escuchar la palabra del Evangelio, la llamada del Señor, y de alguna manera toca tu corazón y empiezas a ver que hay un vacío y que necesitas algo que realmente te llena. Encuentras en Cristo lo que necesita tu alma. Te das cuenta que eres pecador delante de Dios y oyendo que Jesús murió por ti en la cruz, se produce esa crisis interior donde por una parte te ves absolutamente indigno de cualquier misericordia de Dios, pero por otra parte sientes esa atracción casi irresistible de la cruz que te dice, he muerto por ti. Deseo perdonarte, deseo regenerarte, deseo darte una nueva vida, darte significado. Deseo restaurar tu alma.
Y ahí caemos a los pies del Señor, ¡buah!, y disfrutamos de ese primer amor, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y todo es glorioso y estamos en la iglesia y no queremos estar en otro sitio. Si son jóvenes, a veces los padres dicen: hijo, ¿qué pasa? ¿Te vas a llevar el colchón a la iglesia? Y no es que despreciamos nuestra familia, pero es que disfrutamos tanto estar con los hermanos. Por eso esa palabra, Efesios capítulo 4, dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Porque el Espíritu Santo lo produce espontáneamente. Y qué gozo de verdad venir esta mañana. Solo nos hemos acercado y ya, qué refresco, qué bendición. Oíros cantar, alabar al Señor, qué maravilla. Oír vuestros corazones en alabanza al Señor, qué bonito. Pues dejarme deciros y decirme a mí mismo: debemos guardar ese tesoro. Solícitos, prontos, dispuestos, con energía guardando esa buena relación, esas relaciones que son refrescantes, que edifican. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿cómo fue la experiencia de la Iglesia en sus primeros pasos? Si leemos el libro de los Hechos así por encima, lo que vemos es que Lucas nos dice que estaban todos juntos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, en las oraciones, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Poco más tarde Lucas nos dice: y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Un poco más adelante dice: y la iglesia crecía, el pueblo de Dios tenía gozo. Y dices: ¡buah!, qué perspectiva más maravillosa. Pero la verdad es que hay otras facetas en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. También tenemos, por ejemplo, cuando por alguna razón parece que aquellos judíos que habían venido a celebrar la fiesta el día de Pentecostés habían escuchado pues la obra del Espíritu Santo, habían escuchado el mensaje de Pedro y habían entendido que Jesucristo era el Mesías, el Salvador prometido, que habían aceptado al Señor y que se habían quedado en Jerusalén, aunque tenían sus casas, pero necesitaban aprender a arraigarse en la enseñanza de Jesucristo como Mesías. Parece que sus viudas no eran tan atendidas como las viudas que vivían en Jerusalén. Hasta tal punto que los apóstoles dijeron: mira, hermanos, vamos a tomar una decisión administrativa para poder nosotros seguir dedicándonos a lo nuestro, a la palabra y a la oración. Porque este tumulto, pero en el proceso hubieron viudas que se sintieron menospreciadas y a lo mejor alguna viuda algún día pasó un poco de necesidad. No es una experiencia grata. Vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 5, que habían personas que mintieron, que vendieron una heredad y a veces no sabemos bien qué es lo que intentaban, porque se presentaron como grandes dadores cuando en realidad se habían guardado parte de ese precio. Era un pecado de hipocresía, de mentira, y el Señor no lo consintió. Podemos encontrar diferencias esenciales en el libro de los Hechos también. Algunos que decían que los gentiles, aquellos que habían crecido fuera del judaísmo sin conocer el Dios del Antiguo Testamento, tenían que circuncidarse y guardar toda la ley. Produjo tal conmoción que vinieron Pablo, Bernabé, fue, digamos, el primer concilio de toda la iglesia para decidir qué se iba a hacer. Y finalmente dijeron: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna otra carga.
Qué frase tan maravillosa, pero realmente hemos de ver que fue una amenaza a guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad que el Espíritu Santo había creado estaba amenazada. ¿Por qué? Porque tenemos naturalezas inclinadas al pecado. Porque aunque Dios nos ha bendecido y nos ha regenerado, nos ha perdonado, nos ha hecho nuevas criaturas, aunque Él pone su Espíritu que dentro de nosotros clama Abba, Padre, aún así no hemos perdido nuestra naturaleza caída. Y a veces la vida trae circunstancias que necesitamos depender de ese Espíritu Santo para saber cómo solucionarlo, para que no trunque esa preciosa unidad en el Espíritu. Leemos Hechos capítulo 16, cómo Bernabé y Pablo van a salir a un segundo viaje misionero y dice, bueno, vamos adelante. Y Bernabé dice, mira, vamos a coger a Juan Marcos. Pablo dice, ¿cómo vamos a llevar a Juan Marcos si a mitad de camino se volvió para atrás? Y tuvieron una disputa no pequeña, hasta el punto que Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos y cada uno se va por su lado. Lo que vemos es que hay cuestiones aún en el liderazgo, aún en cómo servir al Señor, que a veces pueden producir diferencias, que a lo mejor luego Dios lo usó para que el Evangelio fuese, por una parte, a la parte de Turquía y luego a toda Europa, y por otra parte, a la parte de Chipre y quizás norte de África. Pero qué peligroso es, cómo amenaza nuestra naturaleza humana y caída, a veces esa unidad del Espíritu. Por eso hoy me gustaría tratar Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11, como una muestra de cómo son estas relaciones que son refrescantes, edificantes. ¿Cómo es esa unidad en el Espíritu que hemos de guardar? Y lo que vemos básicamente son tres cosas. En primer lugar, que nuestra relación está alrededor del Evangelio, de las verdades esenciales del Evangelio. En segundo lugar, que nuestra relación, nuestra unidad, tiene una participación conjunta en el Evangelio, cada cual según su forma, según su don. Y no voy a predicar lo que prediqué en septiembre acerca de los dones del Espíritu, pero esto es una forma de aplicarlo. Y en tercer lugar, ese vínculo en el Espíritu necesita ser desarrollado, movido hacia adelante por una oración, por una perspectiva, por una mirada. En primer lugar, la relación de Pablo con los filipenses era una relación fundada, arraigada en la realidad del Evangelio. Dejadme leer el pasaje. Filipenses 1, 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si me permitís, voy a volver a leerlo dejando esta aposición del versículo 3 para que podamos entender el fluido de la frase. Cuando dice, gracias doy a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, o permitidme decir, cómo os deseo
deseo estar con vosotros, deseo vuestro bien a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En primer lugar, lo que vemos en estos versículos es un marco claro de la enseñanza cristiana. En primer lugar, existe la buena obra. Fíjate, es con artículo. Es verdad que hay buenas cosas, pero cuando hablamos de la buena obra, cuando Pablo va a morir, ¿qué dice? He corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Hay muchas batallas, hay muchas obras que pueden ser buenas, pero cuando hablamos de la buena obra, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es tan importante que, y lo hemos oído esta mañana, es vuestra canción, pero que entendamos que es importante, de que la conversión de los ídolos a Dios, que la salvación sea algo que hemos experimentado de verdad. Me preocupa tanto cuando algún testimonio de alguna persona querida en medio de una congregación dice, no, yo entré por la puerta cuando tenía tantos años, me sentí a gusto y desde entonces. Me alegro que has tenido un buen encuentro con la iglesia, pero déjame decirte, si no te has encontrado a Él en la iglesia, te has equivocado del todo. Es importante que lleguemos a entender la realidad del pecado. Es verdad que cuando alguien acepta al Señor, es como un bebé cuando nace, que su entendimiento de la fe es muy pequeño, muy breve, y a lo mejor tú le puedes decir a un recién convertido, bueno, explícame el Evangelio, y apenas podrá decirte, es normal porque es un bebé en Cristo. Pero, y Pablo lo dice, por ejemplo, 1 Corintios 3, erais niños en Cristo. Hay un estado infantil espiritual que es normal. Pero luego, si la fe es genuina, luego entiendes por la palabra del Señor y te afirmas y te arraigas en el Evangelio, entendiendo que somos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Nuestra necesidad principal era que estábamos en ofensa con Dios, separados de Dios, ajenos de la vida de Dios. Y por el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, por confiar en Jesucristo como nuestra única solución de salvación y nuestra suficiente redención, tuvimos paz con Dios. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una cosa que encontramos en este pasaje significativa es que Pablo repite varias veces, a todos. Doy gracias a Dios que me acuerdo de vosotros en mis oraciones orando por todos vosotros, por vuestra comunión, etcétera, etcétera. Todos, me es justo sentir de todos vosotros. Mientras a los corintios Pablo dice, algunos de los que están entre vosotros no conocen a Dios, y dice, para vergüenza vuestra lo digo, porque había personas que no conocían a Cristo en medio y se sentían a gusto. Qué importante es que nuestra relación sea en el Evangelio y que haya un claro concepto y experiencia de conversión. En segundo lugar, fíjate que en el marco de lo que es el Evangelio, Pablo tiene una clara perspectiva de quién es el Señor, quién es el Salvador. Dice, porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Es verdad que nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Es verdad que nosotros hemos de llamar a las almas a aceptar a Cristo. Yo recuerdo ese pastor cuando era joven que me decía: Manuel, tienes la autoridad, y no era carismático, no me entendáis. Dice, tienes la autoridad de llamar a las personas a creer. Dice, cuando tú prediques el Evangelio y terminas un mensaje, diles que crean, que acepten al Señor Jesús. Creemos en la responsabilidad humana. Pero una vez hemos entrado en el reino de Dios, una vez somos adoptados hijos por medio de Jesucristo, cuando miramos atrás, el Señor nos dice: yo he comenzado la obra en ti y la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Estamos en sus manos, estamos sostenidos por su poder, como dice Pedro, guardados para esa herencia eterna por el poder de Dios. En estos días pasados leía una carta que decía, por ejemplo, dice: día y noche estuvisteis ansiosos por todos los hermanos en Cristo, que el número de los elegidos de Dios fueran salvos con misericordia y con una buena conciencia. O, por ejemplo, hablando de Pablo y de Pedro, cómo habían sufrido martirio, dice: a estos hombres que han sufrido por el Evangelio serán añadidos una gran multitud de elegidos, aquellos que por envidia han sido entregados a torturas, etcétera, etcétera. ¿Sabéis quién dijo esto? No fue ningún reformado por ahí, no fue Calvino, fue Clemente de Roma. En su carta a los Corintios, año 90, en medio del fragor de la persecución, en medio de que habían decapitado, ejecutado a Pablo y a Pedro, este hombre que se entiende que estuvo en Filipos, fue compañero de Pedro, conocía a los corintios y ahora les escribía. A pesar de la persecución, ellos entendían que había algo por encima de ellos, que su fe, su salvación y su experiencia, está claro, ellos se habían arrepentido, pero Dios estaba con ellos, Dios los tenía como elegidos suyos y Dios iba a seguir con ellos. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por último, fijaos, ese día de Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesús. El Señor que vino, nació, murió por nosotros y se marchó a preparar un lugar para nosotros. Y en ese marco de enseñanza claramente bíblica y cristiana, ahí es donde podemos tener una comunión verdadera. En segundo lugar, ¿cómo podemos mantener estas relaciones edificantes, refrescantes? Pues dice Pablo que da gracias a Dios, siempre haciendo memoria de ellos en sus oraciones, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión es koinonía, es participación. Es curioso que la iglesia de Filipos se distingue. ¿Por qué? Creyó esta mujer, una comerciante de púrpura, de Tiatira, se convierte al Señor y ¿qué es lo que hace? Si soy digna de que vengas, si puedes hospedarte en mi casa. El carcelero de Filipos, después de ese momento tan dramático, Pablo y Silas cantando en la cárcel de noche, alabanzas al Señor y un terremoto que sacude, se abren las puertas de la cárcel, el carcelero que ve que va a ser ejecutado si es que los presos huyen. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal. Y entonces él, pasando adentro, le pregunta a Pablo, hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Qué hizo el carcelero? Le llevó a casa, le curó las heridas y le hospedó. Fíjate, tanto Lidia como el carcelero se preocuparon de las necesidades físicas del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice: doy gracias, me acuerdo con gozo de vosotros, siempre orando por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Habéis participado del Evangelio desde el primer momento. Dice luego Pablo el apóstol, dice: una y otra vez me enviasteis lo necesario a Tesalónica. Pablo dejó Filipos en su segundo viaje misionero y estando en Tesalónica, la iglesia de Filipenses se preocupaba de que tuviera para sus necesidades. En Corinto se nos dice que Pablo estuvo haciendo tiendas, pero luego dice que recibió una ofrenda y pudo dedicarse plenamente a la predicación del Evangelio. Los filipenses se acordaban de Pablo, participaban con él, habían participado en sus prisiones. Si os preguntara por qué encarcelaron a Pablo, ¿qué me diríais? ¿Alguno se atreve? A lo mejor Pablo dijo: soy prisionero por causa de Jesucristo. Pero, ¿por qué arrestaron a Pablo? Por una falsa acusación de que había metido a un gentil dentro de la parte del templo donde solo se permiten a los judíos. No era por confesar que Jesús era el Mesías. Eso es demasiado claro. Satanás, cuando acusa, retuerce las cosas mucho más que lo obvio. ¿Quién sabe si alguno de los hermanos de Hechos 21, cuando vieron que Pablo fue arrestado, podrían decir: a lo mejor Pablo se pasó predicando en contra de la ley? Desde luego en Hechos capítulo 21, cuando Pablo es arrestado, no vemos que la iglesia se reúne por la noche para hacer oración incesantemente por él, como hicieron con Pedro. Pero los filipenses desde el primer momento entendieron que Pablo estaba preso por causa de Cristo. A lo mejor otros podían decir: es que apeló a César. Es que fíjate, ¿por qué no se contentó con que, en fin, miles de cosas que podríamos argumentar? Pero los filipenses conocían el corazón de Pablo y entendían que estaba preso porque Satanás estaba intentando poner trabas a la expansión del Evangelio. Aunque luego inmediatamente después Pablo diría: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero yendo a nuestra relación, qué bueno es cuando participamos unos con otros de la obra del ministerio. Los filipenses habían participado en la defensa y confirmación del Evangelio. La defensa, literalmente en griego la palabra, ¿sabéis más griego del que pensáis? Apología. En la exposición del Evangelio, pero no solamente para eso, los filipenses habían ayudado a Pablo para que Pablo confirmase a los creyentes. El testimonio de Cristo fuese establecido. Sois participantes de esta gracia. Dice Pablo a los filipenses un poco más tarde: os es concedido, y la palabra en griego es echaristhén, que es os es dado por gracia, no solamente creer, sino padecer por el Evangelio, pero participando juntos del reino de Dios, del progreso del reino de Dios. Pero en tercer lugar, lo que vemos de esta relación es que no solamente se contenta en pasadas experiencias, no solamente se contenta con que somos lo mismo, tú, yo, y creemos lo mismo, pues ya está. No, además de eso, lo que vemos es que Pablo mantiene esa relación. En primer lugar, hay una pequeña contradicción, o parecería, ¿no? Dice: rogando con gozo por todos vosotros. Cuando yo tengo alegría, normalmente no ruego. Yo oro, doy gracias, ¿no? Pero rogar es cuando
un hermano tiene una gran necesidad. ¡Ay, voy a rogar! Pero no. Cuando Pablo en Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios y habla de el yelmo de salvación, la coraza de fe, verdad, etcétera, etcétera, aprestados los pies con el evangelio de la paz, pero luego dice orando en todo tiempo por todos los santos, para mantener nuestra relación viva, para guardar la unidad del Espíritu, necesitamos también rogar unos por otros. Aunque podamos estar bien, aunque estamos participando de la obra de Dios, pero ruega por tus hermanos. Fíjate lo que dice Pablo, que vuestro amor, y los filipenses lo habían tenido, lo habían mostrado, pero que abunde más y más en otras virtudes, particularmente que abunde en ciencia. Esta palabra es epignosis. ¿Sabéis lo que es gnosis? Conocimiento, pero una preposición que habla de un conocimiento profundo. Qué importante es que nuestro amor, que podemos disfrutar en el Señor, pero sea profundizado por conocer mejor la palabra. Que nuestro amor abunde en todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor. Literalmente es para que estimemos, examinemos y extraigamos lo que es mejor. En las experiencias de la vida, esta palabra es como si tuviéramos un montón de manzanas y escogiéramos las mejores para ponerlas aparte. De todas las circunstancias de la vida, qué importante escoger lo que es mejor. Y como creyentes, Pablo ora, Señor, ruego por estos queridísimos hermanos, para que su amor fluya en un mayor conocimiento para poder discernir qué es lo mejor, en qué mejor dedicar sus vidas. Y por último dice Pablo, para que seáis sinceros e irreprensibles. Aquí hay una palabra preciosa, me encanta. Sinceros, a lo mejor lo habéis oído. Sinceros, ¿qué hacían cuando había un vaso que hacía el alfarero, lo metía en el horno y cuando lo sacaba, había una grieta en el vaso? Vamos a romperlo. Hombre, si pones un poquito de cera no se ve, pero al sol las grietas y la cera se ven. Cuando dice sincero, es heliocrino, no os asustéis. Helio de helios, de sol, crino, discernir o juzgar. O sea, discernible por el sol. ¿Qué quiere decir? Que seáis auténticos. O sea, que aprobéis lo mejor y que seáis sinceros, sin parches, sin cosas que escondan, sino auténticos e irreprensibles o sin ofensa, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Relaciones que son edificantes y refrescantes. Creo que sabéis de lo que hablo. Y lo que os animo y me animo es que a que lo cultivemos, a que seamos solícitos en guardar esa unidad del Espíritu. Porque, ¿sabes? En este pasaje lo que se trasluce es que esa buena amistad, esa unidad en el Espíritu, produce un amor que es gozoso, satisfactorio, nos llena el alma cuando nos vemos, ¿no es así? Que es lógico, me es justo, dice Pablo, sentir esto de vosotros. Es lógico, es coherente, estamos disfrutando, puede que aún en medio de tribulaciones, Pablo está escribiendo desde la cárcel, pero aún así el gozo es mayor que las tribulaciones que podemos estar pasando. Dice, por cuantos tengo en el corazón. Y dice, Dios me es testigo de cómo os deseo intensamente
en las entrañas de Jesucristo. Esa palabra os deseo intensamente en las entrañas, en los redaños. ¿No es verdad que dicen que el estómago es el segundo cerebro? Pues desde ahí Pablo les deseaba. La palabra que hay ahí para os amo en el entrañable amor de Jesucristo es la misma palabra que os he referido antes. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese deseo es el que Pablo tenía por los filipenses. Esta mañana veníamos hablando y yo le decía a Rosa, digo, que no estoy pensando en marcharme, pero digo, cuando pienso en nuestras chicas en Bilbao, en Logroño, si es por ayudarlas y eso, tengo debilidad por pensar de jubilarme y ir a verlas, porque deseo estar con ellas, deseo ayudarles que caminen en el Señor. Alguna no camina en el Señor y si algo puedo ayudar es que deseo estar con ellas. Eso es lo que Pablo sentía, deseaba estar con los filipenses para cuidarles, para ayudarles, servirles. Ese tipo de relación. Termino con una ilustración. Este jueves pasado estuve en un funeral. Una querida hermana falleció de repente, 78 años, creo que 78 años, falleció de repente. Y entonces, estuve en el funeral, luego en el entierro, y después de ya poner el féretro dentro, después de decir unas palabras, los hermanos dijeron, si alguien quiere leer un versículo, si alguien quiere decir algo, empezaron a decir sus hijos, su yerno, que hacía 3 días todavía veía que se levantaba por la mañana y lo que veía era a la hermana sentada en la mesa con su Biblia y con su libreta, apuntando sus devociones. Otro decía, yo doy gracias a Dios de cuántas veces me ha refrescado esta hermana. Un matrimonio que no eran pastores, no tenían un ministerio relevante en la iglesia, pero siempre que te acercabas a ellos eran refrescantes, entrañables, cálidos, siempre con una palabra de apoyo. De verdad me gustaría, disfrutar ese tipo de relaciones, ese tipo de unidad como creyentes. Que el Señor nos ayude a vivir y a guardar esta preciosa unidad en el Espíritu.